Perfecto. Como les estaba comentando entonces, este taller consiste en dar algunos lineamientos de cómo preparar su currículum vitae en las diferentes instancias donde este es requerido. Como ustedes saben, muchas veces también se requiere un currículum vitae en el contexto de las prácticas profesionales. Por tanto, este taller me ha enfocado a eso, a presentar un buen currículum para una práctica profesional, pero también para el ámbito laboral, en donde muchos de ustedes ya se están insertando. Considerando todo esto, vamos a comenzar partiendo por una breve actividad de inicio en la cual nos vamos a consultar qué debería tener un buen currículum vitae. Obviamente esto se basa en sus conocimientos previos, en sus experiencias realizando currículum vitae, quizás no tanto del área de subdisciplina de su profesión actual, pero sí a lo mejor se han postulado a otro trabajo, qué es lo que debía tener un buen currículum vitae. Luego, desde la parte más teórica, vamos a trabajar con los fundamentos de un currículum vitae, qué debería tener el proceso de escritura de un currículum, algunos elementos que debemos considerar, y ya hacia el cierre vamos a ver un currículum vitae, un ejemplo de este, y vamos a corregir algunos elementos que quizás le pueden faltar para llegar luego a la parte de retroalimentación y cierre de la actividad. Para comenzar, les quiero invitar a participar de esta actividad. En este caso, requiero que ustedes ingresen al enlace que aparece aquí en pantalla y pueden ingresar también la contraseña. De la misma manera, si escanean el código QR, también los va a llevar a esta instancia de participación en esta aplicación. Así que pueden comenzar ya a ingresar. Yo ahora voy a trasladarme hacia la aplicación para que podamos participar. Tomando esto en consideración, ya hay algunas personas que están participando. Ahora sí. Entonces, la pregunta con la que vamos a trabajar y con la que vamos a partir este taller es, ¿qué debería tener un buen currículum vitae? Y hasta el momento tenemos tres respuestas. Primero, tenemos la descripción personal. Luego, nos podemos basar en la experiencia laboral de la persona que está postulando o solicitando un empleo. Luego aparece puntualmente la descripción de estudios, educación, habilidades, otras referencias, experiencias, datos académicos. Aparece, creo que lo que más se destaca en este caso es el tema de la experiencia laboral. Aparece un resumen profesional muy bien, también sumamente importante, tener un buen resumen que también está bien redactado. Ojo que vamos a dar algunos lineamientos acerca de cómo redactar ese resumen profesional, porque tiene características muy particulares que usualmente se pasan de largo. También se presentan las motivaciones, experiencias previas, idiomas que sabe muy bien. Vamos a ver en qué parte del currículum debería situarse el idioma o el dominio de ciertas competencias. Muy bien, habilidades fundamentalmente. Suele suceder que cuando estamos recién insertándonos en el mundo laboral, tenemos algunas dudas acerca de qué podemos poner si tenemos muy poca experiencia. Y para esos casos en particular, la importancia acá radica en potenciar tus habilidades, en saber redactar tu currículum de tal manera que tus habilidades se destaquen. Y eso también lo vamos a revisar en este taller. Herramientas también muy bien, conocimientos específicos. Ahí pueden ser con respecto a diferentes programas que ustedes pueden utilizar, software, algunos también proyectos en los cuales han participado. Ahí en este caso depende de la experiencia que ustedes tengan en el ámbito. Como les había mencionado, muchas veces tenemos muchas dudas acerca de qué poner en nuestro currículum cuando recién nos estamos insertando en el mundo laboral. Entonces, todos estos elementos que ustedes mencionaron pueden servir para, de alguna manera, situarnos, destacarnos, sin necesariamente tener tanta experiencia. Volvemos entonces ahora a continuar y a participar, en este caso, en el desarrollo de la parte más teórica de este taller. Agradezco a los que dejaron su comentario y su participación. La modalidad de este taller, lo ideal es que sea bien participativo. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, consulta en particular, puede utilizar la manito virtual de Zoom o también puede dejar la consulta en el chat y los estaré leyendo para que también puedan participar. Dicho esto, comenzaremos con la definición de lo que es un currículum vitae. Tal como aparece en pantalla, se menciona que es una especie de resumen de tu historia académica, laboral y de capacitaciones.
En este caso va a ser el primer acercamiento o oportunidad que vas a tener para causar una excelente impresión durante tu búsqueda de empleo. Pero para eso no solamente está el currículum vitae. Otros talleres que también ha ofrecido Armadillo se han centrado en escribir un buen correo electrónico. Muchas veces, y dependiendo obviamente del ámbito en el cual nos estamos insertando, un buen currículum que tenga tu currículum vitae con una buena carta de presentación puede ser un factor clave para poder generar interés en el empleador. Dicho esto, un buen currículum vitae puede abrirte las puertas a un futuro contrato de trabajo. Entonces, algunas características que sí o sí un buen currículum vitae debe tener es, primero, posicionar bien tus habilidades, posicionar bien tus capacidades. Pero si nos vamos desde la parte teórica de lo que es un currículum vitae, primero tenemos que saber que esto es un género profesional, que generalmente circula dentro de un ámbito más bien laboral o bien se sitúa dentro del ámbito de las prácticas profesionales. En este se presentan tanto la experiencia laboral y algunos antecedentes académicos de la persona, así como habilidades y competencias que es pertinente potenciar muy bien. ¿Cuál va a ser el propósito de este texto entonces? Como dice en pantalla, convencer a la persona encargada de la selección para que te conceda una entrevista. Un currículum no te va a garantizar inmediatamente el puesto de trabajo. Por lo tanto, lo primero es el currículum vitae como una puerta de entrada. Es como la especie de caballo de Troya que nosotros vamos a tener para poder llegar a tener una entrevista con el empleador o con la persona que en este caso va a estar encargada de la selección de una empresa en particular. Considerando todos estos antecedentes, vamos a la parte del proceso de escritura. ¿Por qué nos remontamos primero al proceso de escritura? Cuando nosotros estamos redactando nuestro currículum vitae, muchas veces ignoramos el hecho de que escribir cualquier tipo de texto requiere una apropiada planificación, requiere pensar muy bien todos los elementos de este para poder posteriormente aplicarlos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta las características del proceso de escritura para poder escribir un buen currículum vitae, partiendo desde la planificación. Sabemos que no estamos escribiendo un informe o un ensayo, pero aún así, al redactar un currículum tenemos que tener una apropiada planificación de qué. Voy a darles un ejemplo. Supongamos que en el momento en que redactamos nuestro currículum vitae, tenemos algunas referencias de algunos empleadores, puede ser profesores que nos impartieron algunas cátedras, etcétera, y ponemos esas referencias en el currículum. Pero ese profesor, esa persona, ese ex empleador que pusiste como referencia, cambió de número telefónico o ya no tiene el mismo correo electrónico. Entonces, si nosotros no planificamos adecuadamente los elementos que van a aparecer en nuestro currículum vitae, puede que estemos errando en algunos elementos. Lo importante es tener a la mano todos los antecedentes de nuestra experiencia laboral, pero también de capacitaciones, otras habilidades, experiencias, etcétera. Entonces, antes de sentarse a redactar el currículum vitae, es sumamente importante tener muy bien revisado todos los elementos que vamos a incluir. También dentro de la planificación es conocer bien las características de un currículum, y eso es lo que vamos a ver más adelante en este taller. Por lo tanto, se considera sumamente importante que tengamos todos estos antecedentes en mano antes de empezar con la redacción. ¿Por qué acá, en este caso, la imagen, este diagrama acerca del proceso de escritura, se ve que está todo dentro del mismo círculo? Eso es porque el proceso de escritura se caracteriza por ser recursivo. ¿Qué significa recursivo? Que nosotros podemos devolvernos a fases anteriores una y otra vez para perfeccionar nuestro producto, que en este caso es la escritura, para poder perfeccionar el currículum que estamos creando. Por lo tanto, en la etapa de redacción, ahí es donde nos sentamos y empezamos a redactar el currículum, tanto el resumen ejecutivo como las habilidades y otras características, pero después al ir a la parte de revisión, ¿qué pasa si me di cuenta que en la planificación me equivoqué en las fechas de una capacitación que hice hace algunos años? Entonces me puedo devolver a la parte de redacción, editar estos elementos y perfeccionar en este caso el producto de la escritura para poder presentar. También aquí tenemos que tener en consideración que, por ejemplo,
Nuestro currículum se tiene que adaptar al puesto de trabajo al cual estamos aspirando y a las necesidades también que ofrece o que busca la persona que está encargada de la selección de candidatos a un puesto. Porque a lo mejor las habilidades que quiere potenciar un puesto de trabajo o un empleador son distintas a las de otra empresa que tiene otras necesidades. Entonces, siempre es importante revisar bien el perfil al cual estamos aspirando para poder editar nuestro currículum vitae y enviarlo según las necesidades de la empresa, del empleador, etcétera, o de quien esté encargado de la selección. Tomando esto en consideración y todos estos factores, ahí recién podemos pasar al proceso de enviar nuestro currículum vitae. En algunos casos el proceso de selección va a ser por medio de correo. Ahí, como ya les había mencionado, escribir un buen correo electrónico va a ser la carta para que la persona se vea interesada en leer tu currículum vitae. Pero cuando estamos en portales de trabajo, sea por LinkedIn, trabajando.com y todas estas páginas que existen con el propósito de seleccionar futuros empleadores, ahí tenemos que centrarnos en un buen currículum, pero también en una buena descripción, en ser asertivos en lo que estamos comunicando para poder, en el fondo, llegar a este entrevistador, llegar a esta persona y que te conceda una entrevista laboral, que como ustedes saben, también puede tener muchas etapas, pero de ahí la importancia del currículum vitae, que sea la primera barrera que podamos romper para llegar a que se nos conceda esta entrevista. Entonces, en resumen, el proceso de planificación es recursivo, podemos volver a él las veces que necesitemos y obviamente el producto de nuestra escritura tiene que centrarse en las necesidades del empleo que estamos buscando. Eso más que nada. Ahora, antes de escribir el currículum, tenemos que tener en cuenta algunos factores importantes. Primero, ten claro el propósito por el que se elabora tu CV. ¿A qué cargo estoy postulando? Y aquí nos remitimos un poco a lo que estaba mencionándoles en la diapositiva anterior. Si bien uno por lo general hace un currículum vitae y se dedica a repartirlo, obviamente, a los diferentes sitios de búsqueda de empleo, LinkedIn, Mail, etcétera, enviar una especie de formato de currículum general puede de alguna manera entorpecer el proceso de que te seleccionen, en el sentido que es sumamente importante leer muy bien el perfil del empleado que están buscando, de la persona que están buscando, y ahí dar en el clavo. Adaptar tu currículum según la necesidad y según el propósito en que se elabora este. Como ya habíamos mencionado anteriormente, en la fase de planificación del currículum es importante tener todos los documentos que acrediten tu actividad académica y profesional, tanto certificados, diplomas, tener el título profesional y todo al respecto con vigencia, para que en el fondo, una vez que haces el proceso de selección, vean todos estos antecedentes y certifiquen que en el fondo lo que aparecía en el currículum es corroborable, es comprobable. Otro aspecto importante es que el currículum debe ser preciso, claro y ordenado. ¿A qué nos referimos con preciso? Cuando se trata de una persona que tiene mucha experiencia laboral, obviamente que un currículum vitae se va a extender, se va a alargar, pero por lo pronto, lo ideal es que el formato sea breve, conciso y que en el fondo no sean páginas y páginas de currículum, porque también la persona que está encargado de la selección de esta empresa, servicio que uno va a prestar, por lo general se va a concentrar en partes muy específicas del currículum. Y cuando es un currículum muy largo, a lo mejor las partes más importantes que queremos potenciar no van a estar al principio a la vista y destacados. Por lo mismo, el formato tiene que estar ordenado de tal manera que tus mayores habilidades, tus mayores atributos de cara a la empresa estén a la vista de la persona que esté encargada de selección, del empleador, de a quien llegue tu currículum vitae. Como habíamos dicho anteriormente, también puede ser un profesor, en el caso de la práctica profesional, o el servicio o empresa donde nos queremos insertar en este contexto. Por lo tanto, y para facilitar esto, también es importante elegir un formato sencillo pero atractivo. Muchas veces nosotros tendemos a irnos, por ejemplo, a Canva, a buscar formatos de currículum vitae que pueden ser sumamente atractivos, bonitos visualmente, pero muchas veces la sobrecarga de elementos hace que se pierdan algunos fundamentos importantes que tenemos que presentar en nuestro currículum vitae. Por lo tanto, mi consejo en este caso es procurar mantener un formato que sea atractivo, pero sea sencillo principalmente.
Y una vez terminado el currículum vitae, ahí uno puede solicitar a otras personas que te lo revisen. Puede ser una persona que uno sabe que tiene más experiencia en el ámbito laboral en el cual nos queramos insertar, o bien también puede ser un profesor al cual le tengamos confianza, algún colega que haya salido, por ejemplo, de la misma generación que nosotros. En el fondo, una persona, por mucho que no tenga experiencia en el ámbito donde nos vamos a posicionar, tener una segunda opinión acerca de nuestro currículum puede ser fundamental para saber si este es claro y preciso y que en el fondo cumple con los objetivos que queremos lograr. Quiero que nos fijemos un momento en esta imagen. Al principio aparece un currículum con un formato que ustedes pueden descargar de Canva, muy colorido, muy atractivo visualmente, pero si se dan cuenta, en la parte del lenguaje y de las habilidades, el formato en donde se presentan estos elementos no es tan explícito, no es tan claro y puede ser un poco confuso, al igual que los intereses, la educación. En el fondo también la parte del resumen profesional tampoco se ve tan destacado, tampoco llama tanta la atención. Acá lo que resalta a primera vista son los colores, lo atractivo visualmente que es, pero no está resaltando tus habilidades como profesional. Por el contrario, tenemos el formato de currículum vitae de la Facultad de Ciencias y Matemáticas de la Universidad de Chile. Esto ustedes pueden descargarlo desde varias páginas de la universidad. Es un formato sumamente sencillo, pero cumple con el propósito que queremos lograr. Se destaca principalmente nuestro resumen profesional, está bien detallado nuestra labor, en dónde nos vamos a desempeñar, nuestros datos. Por ejemplo, en el currículum anterior, si se dan cuenta, al final solamente aparecen los datos de contacto y eso es importante que estén ya al principio de nuestro currículum, en la parte inicial. Por lo tanto, uno puede tener un currículum atractivo visualmente, sí, pero es importante cuidar lo que realmente queremos destacar, porque más allá de que se vea bonito, necesitamos que se destaquen nuestras competencias y habilidades, ¿cierto? Entonces, ahora nos vamos a ir a la parte de analizar paso por paso los elementos que debería tener nuestro currículum vitae. Aquí al lado tenemos un ejemplo de currículum y vamos a describir qué debería tener sí o sí cada una de las zonas de nuestro currículum vitae, que se va a dividir en tres zonas fundamentales: una zona superior, una zona media y una zona inferior. Rebeca nos pregunta, ¿es recomendable poner el root o da lo mismo? Lo ideal es que sí se ponga el root. Es un dato importante que sí o sí debe ir en nuestro currículum vitae. De hecho, si ustedes se fijan, en este ejemplo que nosotros les estamos mostrando, ahí al principio inmediatamente aparece el root y la dirección, que son dos elementos importantes para poder reconocer al interesado en este puesto de trabajo. Por lo tanto, por eso es importante que sí o sí lo coloquemos. Ahora, yendo directamente a qué debería tener su currículum, en la parte superior, la primera parte, lo de arriba de su currículum, primero tiene que aparecer el nombre completo de la persona que postula. Lo ideal es que este nombre se vea resaltado, que se pueda identificar, que sea algo memorable. Al final de este taller vamos a señalarles dónde está el formato para descargar, por si tienen esa duda. Luego tiene que ir la carrera y la profesión. También obviamente su casa de estudios es importante en este caso. El root y la dirección, que justamente es lo que estábamos comentando. Y viene la parte del correo electrónico profesional y serio. Énfasis en profesional o serio. Yo sé que muchos de nosotros tenemos un currículum que nos creamos cuando teníamos 10 años y que obviamente a lo mejor no tiene un nombre muy apropiado para el ámbito profesional. Por lo mismo, sé que nosotros le tenemos cariño a ese currículum y, o sea, a esa dirección de correo electrónico, pero con el propósito de obtener un empleo y para nuestro currículum no va a ser pertinente. Por lo tanto, ahí les recomiendo que se creen un correo serio o profesional. Acá también puede usarse perfectamente cualquier correo institucional. También se considera como un correo serio. Y luego viene, yo creo que la parte más importante del resumen o de la parte superior, que es el resumen profesional. El resumen profesional de alguna manera es su carta de presentación, porque destaca sus habilidades y competencias y también sus principales experiencias laborales o logros. ¿Por qué es importante?
Porque generalmente cuando las personas que están encargadas de selección de posibles postulantes descargan un currículum vitae para leerlo, si no les gusta el resumen profesional, lo descartan. Así se ven los procesos de selección. Cuando una persona que está leyendo los currículum vitae encargada de la selección de una empresa, le interesa este resumen profesional o el perfil profesional de la persona que está postulando, ahí se queda y continúa leyendo el resto del currículum. Pero esta parte, el resumen profesional, puede ser un factor clave para descartar inmediatamente a una persona que se está postulando a un empleo de trabajo. Si usted acierta con este resumen, aquí puede obtener una entrevista. Si se fija, ahí se menciona que aproximadamente en 4 o 5 líneas debe haber una descripción de su persona, destacar carrera en la universidad y 3 o 4 aptitudes que te destaquen como profesional. Intereses particulares en el rubro, áreas de trabajo, por ejemplo, y algún dato que agregue valor o, por ejemplo, también disposición de viajar o trasladarse. Si vive cerca de la zona donde está este puesto de trabajo, también podría ser un plus que podríamos incluir en este resumen profesional. Algo que también se considera importante de este resumen profesional es que tiene que estar redactado en tercera persona. Yo sé que estamos hablando de nosotros mismos, pero cuando nosotros hablamos en primera persona, esto suele verse poco profesional. Al igual como nosotros trabajamos en la tesis, en los informes o en ensayos, tenemos que hablar en tercera persona, tenemos que hablar en lenguaje profesional impersonal, acá se mantiene lo mismo. Tiene que distanciarse del discurso. Cuando nosotros escribimos un resumen profesional en primera persona, suena como que la recomendación viene muy de cerca. Si yo digo que soy muy responsable, proactiva y comprometida con el trabajo, suena muy de cerca la referencia. Puede verse poco profesional. Ahora, si digo empleado responsable, proactivo, con grandes habilidades, etcétera, 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 en ese caso se ve un poquito más de distancia en el discurso. La persona que está encargada de leer tu currículum de igual manera sabe que tú lo redactaste, pero escribirlo en primera persona puede ser un factor que puede disminuir la relevancia de tu currículum. Por eso mismo es importante que esté escrito en tercera persona. Todo eso viene en la zona superior. En resumen, en esta zona superior se tiene que destacar muy bien tu nombre, tu carrera, y el resumen profesional es lo que va a ser un factor importante para conseguir una entrevista en el fondo. Luego viene la zona media, donde ahí sí vamos a partir por nuestra educación, experiencia laboral y actividades académicas. Aquí es donde surge la pregunta, ¿qué pasa si yo no tengo experiencia laboral? En este caso, donde podemos destacarnos principalmente es en las actividades académicas. Ahí podemos hablar de ayudantías que realizamos, pasantías. También podemos ocupar a nuestro favor el tema de las habilidades y las competencias. La educación también aquí entraría como un factor importante. Distintos reconocimientos. Lo más importante es que esto esté ordenado desde lo más reciente a lo más antiguo. Es relevante, por ejemplo, poner en qué institución rendí mi enseñanza básica si me cambié 3 o 4 veces de colegio. La verdad es que no. Lo ideal es que la educación se dé desde la enseñanza media hacia arriba. No es tan relevante poner instituciones donde dimos, por ejemplo, nuestra enseñanza básica, enseñanza media, y con eso está bien. Y lo mismo, si me cambié por alguna circunstancia de la vida 5 veces de colegio, también lo ideal es centrarnos en donde rendimos nuestro cuarto medio, principalmente. Entonces, tanto educación como experiencia laboral y actividades académicas deben ser ordenados de lo más reciente a lo más antiguo. La educación debe incluir institución y los años en donde se estuvo estudiando en esa institución. La experiencia laboral debe incluir la institución y los años, pero también debe incluir un factor fundamental que se llama KPI o Key Productor Indicator. ¿Qué significa en este caso? Un dato clave, un dato fundamental con respecto a las responsabilidades que tuviste en esa experiencia laboral. Tal como se menciona aquí abajo. Describe en 2 o 3 líneas el cargo y responsabilidades durante el trabajo realizado, algún software utilizado y algunos logros obtenidos si es que se encuentran, si es que corresponde. Lo ideal es que la información en estos sectores sea fidedigna, sobre todo en esta era de la información
encontrar algún fallo o alguna mentira blanca en alguno de los lados de nuestra experiencia laboral es fácil. Por lo tanto, procure que la información que usted añada sea fidedigna y también que pueda ser respaldada. Y como les había comentado, en este caso en las actividades académicas, podemos agregar alguna ayudantía, alguna pasantía, si nos encargamos de alguna actividad, laboratorio en particular, organizamos alguna actividad en el contexto universitario, etc. Parece que tenemos una pregunta. Si no tengo experiencia laboral, ¿es preferible decirlo o no decirlo en el currículum? No hay que decirlo explícitamente, pero simplemente no se incluye. No es necesario que pongamos en el resumen profesional, no tengo experiencia laboral. Simplemente trata de cambiar el discurso o modificarlo con tal de resaltar tus competencias dentro de, por ejemplo, el área de pregrado, actividades académicas, competencias, herramientas, cursos, etcétera. No es necesario decirlo explícito, sino más bien potenciar en este caso otros factores, otras habilidades, otras competencias. En el currículum no es pertinente poner lo que no tenemos, sino destacar y aprovechar lo que sí tenemos, ¿cierto? Ahora vamos ya hacia la zona inferior de nuestro currículum, la parte más de más abajo. Acá solemos pensar que como ya estamos abajo, no va a haber quizás tanto interés en leer esta parte, pero tenemos que sacarle provecho, porque en la zona inferior están las actividades extracurriculares, los cursos o investigaciones en las que hemos participado, por ejemplo, algún Fondesit, etcétera. Acá le podemos sacar mucho provecho, sobre todo si es que no tenemos experiencia laboral, porque aquí podemos agregar hobbies que pueden ser atractivos para la postulación, que en el fondo se relacionen con la disciplina en la cual nos vamos a insertar. Por ejemplo, trabajo en equipo, liderazgo, dominio de grupo, etcétera. Ahí también, si se fijan, en actividades extracurriculares aparece haber pertenecido a Scout, a algún grupo artístico o actividades como voluntariado, pero obviamente siempre tienen que estar relacionadas con el rubro en el cual nos vamos a desempeñar. Ejemplo particular, si yo trabajé en alguna cadena de comida rápida y estoy postulando a un empleo como programador, puede que no exista mucho vínculo entre una área y otra. Podemos llegar a hacer el nexo entre ambas, pero es más difícil. Por lo tanto, en este caso, a lo mejor se preferiría buscar o resaltar competencias que se relacionen con el puesto al cual estamos postulando. Pero en este caso, no es necesario. Aunque también puede ser que si estamos hablando de un área que tenga que ver con el trato hacia las personas, atención al público, esto sí sirva, sí sea un plus. Por lo tanto, en este caso, sí podemos incluirlo. También en la zona inferior, y sí podemos poner los idiomas con nivel nativo, avanzado a medio, pero sí o sí, si tenemos ya un nivel avanzado o nativo, tenemos que agregar una certificación. Esto no puede ser simplemente de palabra o de que me crean que yo tengo ese nivel, sino que tiene que estar bien acreditado. Actividades sociales y en algunos casos existen las pretensiones de renta o que se solicita de parte del empleador que uno agregue las pretensiones de renta. Esto no es común, pero si es así, indicar el sueldo líquido y es importante investigar más o menos el rango en el cual se sitúa el sueldo de acuerdo con el puesto de trabajo. Aunque por lo general esta parte, por lo general no tiene mucha, no es muy recurrente que se pida. Pregunta, dicen por acá, ¿cómo se certifica el idioma nativo? Eso depende, hay diferentes cursos, en este caso yo no domino mucho los nombres específicos de los cursos de inglés que es donde uno se puede certificar en el idioma nativo, pero sí hay que rendir algunas pruebas y ahí, dependiendo de cómo te vaya en ellas, se puede uno certificar. Existen diferentes instituciones, centros que trabajan en la enseñanza de un segundo idioma que pueden permitir esta certificación. Eso en general en la zona inferior. Acá entonces, si nosotros sobre todo no tenemos tanta experiencia laboral, tenemos que potenciar mucho las actividades extracurriculares y los cursos que hemos realizado. Por otra parte, acá también puede ir la parte de las referencias. Y como ya les había mencionado, es sumamente importante que estas referencias estén actualizadas y que el contacto de las personas a las cuales estamos brindando la referencia esté explícito, ¿cierto? Una pregunta, ¿las certificaciones de idioma deben ser enviadas junto al currículum o basta con agregar un link a estos certificados? Se puede agregar un link a estos certificados y sería mucho más productivo. En algunos casos también uno puede agregarlo, pero eh,
Algunas personas te van a pedir esa certificación, algunos empleadores, y otros no. Lo importante es tenerlo a mano, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de niveles avanzados, sí o sí hay que tener el currículum. En el currículum listado, la institución que te brindó este nivel. Y sí, puede ser importante agregar algún link, algún enlace para poder dejar esto bien explícito. Ahora, yendo ya hacia la parte final de este taller, tenemos que considerar algunos factores en particular. Primero, sabemos que antes de escribir el currículum vitae tenemos que considerar tanto propósito como la precisión del currículum y la sencillez del mismo. Pero también, y sobre todo, si nosotros somos estudiantes y nos queremos insertar en una práctica profesional, acá tenemos algunos factores o algunos puntos particulares que podemos incluir. Por ejemplo, distinciones brindadas por nuestra institución educativa, experiencia en laboratorios o investigación, habilidades informáticas, dominio de algunos programas o software en específico, becas que hemos conseguido, ayudantías, tutorías o auxiliares, actividades comunitarias y voluntariados. Ahí mencionamos, por ejemplo, ser scout, que también podría ser un factor que te podría ayudar en este caso a posicionarte, actividades deportivas realizadas y estudios en el extranjero o pasantías. Como ya les habíamos mencionado, aparte de incluir estos elementos, también es sumamente relevante que tengamos los certificados que acrediten nuestra participación de alguna manera. Ahora, otras consideraciones. Algunas ya las he mencionado antes, pero es pertinente volver a enfatizar en algunas partes particulares. Por ejemplo, no hay que titular el currículum como currículum vitae o como CV. El título de tu currículum debe ser tu nombre. Es un error común que el título del currículum sea precisamente currículum vitae. También es importante tener en cuenta que existan colores neutros, una tipografía sencilla y fácil de comprender y una organización armónica de la información. En el fondo, que los elementos estén bien distribuidos y que cada uno se resalte por sí mismo, sobre todo el resumen profesional, que era un factor importante que ya habíamos mencionado. En cuanto a la información, es importante cuidar la extensión. Uno puede tener mucha experiencia en un área, pero es importante ser claro y preciso. También tener cuidado con exagerar en las habilidades y funciones. Actualmente todo es comprobable y si exageramos en las funciones que hemos cumplido en algunos otros cargos, puede que esto luego después no, en el fondo no saque en cuenta. Sacarle provecho a tus habilidades extracurriculares, sobre todo si no tienes mucha experiencia laboral. Con respecto a la redacción, primero es importante formular las ideas con claridad y evitar expresiones y palabras llamativas, ambiguas, rebuscadas o coloquiales. Es súper relevante conservar o mantener un idioma apropiado, un lenguaje formal. No obstante, hay que ser breve y utilizar enunciados cortos. La idea del currículum vitae es que sea una carta de presentación. No hay que tirar toda la carne a la parrilla porque después todas estas habilidades en la entrevista, ahí es donde tenemos que sacarlas a relucir. Pero en esta parte es importante ser sencillos, ser precisos. Recuerden que el currículum vitae muchas veces simplemente los que están buscando, que están seleccionando personal, se basan en el resumen y en algunos factores más, pero tener mucha información en el currículum puede pasarle en contra o causarle algún problema, jugar en contra en el fondo. Luego, lo que les había mencionado también acerca del resumen profesional es cuidar el estilo impersonal. No utilizar pronombres en primera persona como yo soy muy profesional, yo soy muy responsable y proactivo, y sobre todo revisar la ortografía. Ya hablamos de la importancia del currículum vitae para insertarnos en una disciplina en particular o en algún ámbito laboral. Si nuestro currículum vitae tiene faltas de ortografía, esto definitivamente nos puede jugar en contra, porque nos quita profesionalidad. Ahora los voy a invitar a participar en la siguiente actividad de cierre. Para ello pueden utilizar obviamente su micrófono o también pueden participar en el chat. Quiero que nos fijemos bien en el currículum vitae que está adjunto a continuación. Y quiero que respondamos a las siguientes preguntas. Podemos responderlas todas al mismo tiempo para poder analizar y despedazar bien este currículum. Primero, ¿qué errores presenta?
2, ¿qué elementos positivos observas? Y 3, y aquí podríamos entrar en una reflexión, ¿necesaria la foto? ¿Por qué? Podemos comenzar a contestar desde el chat o utilizando nuestro micrófono. Primero el título, que dice Curriculum Vitae. Excelente, Claudio. Ahí también en el chat mencionaron inmediatamente lo que primero salta a la vista, currículum vitae, ¿cierto? Ya mencionamos que uno de los errores comunes era que el título del currículum fuera precisamente currículum vitae, ¿cierto? ¿Qué otros errores podemos encontrar? Creo que la parte superior también saturó con un poco de información que podría estar en anexos y que le quita como tal el espacio. Excelente. Hay algunos datos en particular que no son tan pertinentes para la zona superior de nuestro currículum vitae. Ahí también se menciona forma. ¿En qué sentido la forma? Recuerden que La- también podemos hablar desde aspectos positivos de este currículum, ¿cierto? ¿Qué más podemos decir? digo la forma porque en la manera en que él escribo como los datos personales, podría ser más cortito el espacio. Excelente. Efectivamente, la sección de datos personales ocupa la mayor parte de la zona superior del currículum y no potencia, por ejemplo, en este caso, el perfil profesional. Podría estar más resumido, podría estar mejor distribuido, ¿cierto? A eso se refiere con forma. Excelente, muchas gracias por la aclaración. Ahora quiero que nos Sí. fijemos también en el perfil profesional. Dice, honesto, responsable, facilidad para comunicarme, comprometido con el trabajo, rapidez y habilidad para afrontar situaciones complejas, creativo, aprehendo y comparto conocimientos. ¿Qué podemos decir del perfil profesional? No se puede deducir algo con tanta información, tantas características que no son, que al final como se nivela y tiene falta de ortografía. Exactamente, Consuelo, muy bien. También Patricio ya mencionaba que esté escrito en primera persona. Obviamente, la redacción de este perfil profesional es muy compleja. Tiene muchas comas, ahí podríamos entrar en otros aspectos de la redacción que en este caso no son pertinentes, pero está escrita de una manera poco profesional o poco clara, ¿cierto? También ahí mencionan en el chat que falta el estilo impersonal en este caso, que está escrito en tercera persona. Correcto, muy bien. Eso también es algo que falta. Y fíjense al final, dice estudios primarios 2003-2008. Después dice estudios secundarios 2009-2013. ¿Qué podemos comentar de ello? Eh, en sí, los estudios primarios, como mencionó, no son como tan necesarios de poner y deberían estar al revés. Como que supuestamente más importante lo último que uno hizo más que lo anterior. Exacto. Si se da cuenta en la formación y estudios, si yo me quedara con esta primera página del currículum, alcanzaría solamente a ver los estudios primarios y secundarios, pero no puedo ver en este caso ninguna aptitud profesional, ninguna habilidad concreta, ningún curso, ninguna referencia. Por lo tanto, en la manera de distribución del espacio estamos fallando, pero también en cuanto al orden de la información. Por lo tanto, ahí eso también nos viene faltando, ¿cierto? Ahora, por último, ya consideramos algunos aspectos propios de este currículum. ¿Qué pasa con la foto? Muy bien, Patricio, la vestimenta utilizada en la fotografía no es ad hoc al cargo, o en realidad a ningún cargo en particular, es una foto bastante informal, ¿cierto? ¿Ustedes saben si si es obligatorio o no poner una foto en un currículum vitae? No Se hace falta. supone que no, no es obligatorio. Exactamente. Desde la legislación actual, no es obligatorio utilizar una foto en un currículum vitae. ¿Puedes hacerlo? Por supuesto. Y si vas a hacerlo, procura que la foto denote profesionalidad, no como la foto que aparece aquí en pantalla, ¿cierto? Entonces, ahora sí, vamos a pasar a la parte final de este taller
También es una instancia de participación. Vamos a utilizar la misma aplicación que utilizamos al inicio. Y aquí me gustaría que ustedes me comentaran, ¿qué les pareció el taller? Pueden escanear el código QR. Si no cerraron la pestañita anterior, ahora podemos ir directamente hacia la segunda parte o hacia la segunda diapositiva de esta instancia de participación. Ahí también pueden escanear el código QR o ingresar por medio del código. ¿Qué les pareció el taller? Pueden calificarla en una o en varias palabras si quieren, ¿cierto? Tenemos en este momento 14 personas conectadas. Preciso, claro, interesante, muchas gracias. Informativo. Hartos tips interesantes. Gracias. Rápido. Una duda, ¿subirá la grabación? Sí, como había comentado en el inicio, todas las grabaciones de este taller se van a subir al canal de YouTube de Armadillo, así que ahí las podrán encontrar por si quieren repasar algunos elementos. Más adelante también les daré el currículum electrónico mío en este caso, por si requieren el material de este taller, ahí también se los puedo mandar. Ana menciona, ¿podrían hacer un taller sobre uso de LinkedIn? Sí, quizás en alguna otra instancia podríamos también trabajar esta importante herramienta que también les puede permitir obtener un puesto de trabajo. Entretenido, informativo. Mientras participan en esta instancia, aprovecho de mandarles por el chat algunos recursos y sitios de interés, sobre todo, por ejemplo, aquí están los que estaban preguntando por dónde estaba para descargar el formato de currículum vitae que vimos al principio de la presentación. Ahí les dejé los enlaces de interés en el chat para que puedan ingresar. Les comento 3 herramientas que les pueden servir en particular. Primero, está Peumo, que es una herramienta para el apoyo de la escritura que desarrollamos con algunos profesores de la Universidad Católica. En este caso, Peumo los puede ayudar a corregir tanto informes como currículum vitae y otros textos en el ámbito profesional, sobre todo en el área de las ingenierías, así que les dejo esa herramienta. Ahí pueden corregir tanto extensión de oraciones, faltas de ortografía, repetición de palabras y algunos otros vicios de la escritura. En el segundo link también están los recursos de Armadillo Lab, nuestro laboratorio de escritura, que también le pueden servir en apoyo. Está nuestra página web, ahí pueden encontrar información de otros talleres, los videos de los talleres que hemos impartido en algunas otras instancias. Ya hemos hecho varios ciclos de talleres y ahí van a encontrar el enlace directo a nuestro canal de YouTube para que puedan ver los videos, repasarlos si lo requieren. Y en el enlace final está el currículum tipo que les había comentado y algunos consejos importantes para redactar el currículum vitae, pero ya de manera escrita y resumidos, ¿cierto? Entonces, agradezco mucho su participación. Aquí abrimos obviamente el espacio por si alguien tiene alguna duda. Ustedes pueden encontrarme ahí en mi dirección de correo electrónico por si requieren algún tipo de apoyo. Si alguno de ustedes ha participado de las actividades del Armadillo Lab, el laboratorio de escritura, yo soy la persona que se encarga de hacer los agendamientos, de asignarles un tutor. Así que también estoy disponible como tutora. Si requieren una tutoría conmigo, pueden solicitarla. O si te requieren cualquier otro tipo de ayuda con respecto a la escritura de diferentes tipos de textos en el ámbito tanto académico como profesional, acá estamos. Así que no sé si alguien tiene alguna otra duda. Consulta, aquí dejamos el espacio para la participación. Todo bien por aquí. Gracias. Muchas gracias, Consuelo, por tu participación. Muchas gracias, Benjamín. Gracias por tu comentario. Si no quedan dudas, entonces podríamos dejar el taller hasta aquí. Vamos a revisar un segundo más por si aparece algún otro comentario en Menti. Ya, todo perfecto, todo dicho entonces.
Si no hay más dudas, si no hay más preguntas, vamos a finalizar el taller. Muchas gracias a usted por su participación. Bien, entonces nos despedimos. Que estén muy bien y nos vemos en alguna otra instancia. Usualmente realizamos talleres de acuerdo a los ciclos de la universidad. Esta es la edición de primavera. En otoño probablemente estaremos haciendo otro ciclo de talleres, así que ahí nos vemos si lo requieren. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, Chao, chao. gracias.